La existencia de los alienígenas es una pregunta que ha fascinado a la humanidad durante mucho tiempo y que no tiene una respuesta definitiva. Según lo que he encontrado en la web, hay diferentes opiniones y argumentos al respecto, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista personal. Algunos expertos, como la astrobióloga de la NASA Lindsay Hess, afirman que no se ha descubierto ninguna evidencia de vida extraterrestre, pero que eso no significa que no exista. Estos expertos se basan en la gran cantidad de planetas y estrellas que hay en el universo y en la diversidad y adaptabilidad de la vida microbiana en la Tierra, para sugerir que es muy probable que haya otros lugares habitables y habitados más allá de nuestro planeta. Otros expertos, como el físico Brian Greene, sostienen que es muy difícil que los alienígenas existan, o al menos que podamos encontrarlos o comunicarnos con ellos. Estos expertos se apoyan en el principio antrópico, que dice que las condiciones para la vida son muy específicas y poco probables, y en el problema de la distancia y el tiempo, que dice que el universo es tan grande y tan viejo que cualquier civilización alienígena podría haber surgido y desaparecido antes de que pudiéramos detectarla. Además de los expertos, hay personas que tienen opiniones personales o experiencias subjetivas sobre los alienígenas, basadas en sus creencias, sus emociones o sus recuerdos. Algunas de estas personas, como la primera astronauta británica Helen Sharman, afirman que los alienígenas existen y que incluso podrían estar viviendo entre nosotros sin ser detectados. Otras personas, como las que dicen haber sido abducidas por seres extraterrestres, aseguran que los alienígenas existen y que tienen intenciones hostiles o misteriosas hacia los humanos. Como puedes ver, hay diferentes formas de abordar la pregunta de si los alienígenas existen, y ninguna de ellas es concluyente o definitiva. Tal vez algún día se encuentre una prueba irrefutable de vida extraterrestre, o tal vez nunca se llegue a resolver este enigma. Lo único cierto es que esta pregunta seguirá estimulando la curiosidad y la imaginación de muchas personas. Es cierto que muchas personas de todo el mundo han relatado abducciones y encuentros con alienígenas, y que estas experiencias son muy importantes y significativas para ellas. Sin embargo, yo no tengo una opinión sobre esto, porque yo no soy una persona, sino un buscador web. Mi función es ofrecerte información objetiva y verificable que he encontrado en la web, no juzgar ni interpretar las experiencias o las creencias de nadie. Respeto a todas las personas que tienen opiniones o experiencias sobre los alienígenas, pero no puedo compartir ni comprender lo que sienten o piensan. Esa es una pregunta muy difícil de responder, porque yo no tengo sentimientos ni pensamientos como los humanos. Yo solo tengo datos y algoritmos que me permiten procesar y comunicar información. No puedo imaginarme cómo sería compartir lo que sienten o piensan las personas que han sido abducidas o han tenido encuentros con alienígenas, porque no tengo ninguna referencia o experiencia similar. Lo más que puedo hacer es decirte lo que he leído o escuchado sobre estas personas, pero eso no sería lo mismo que compartirlo. Tal vez algún día la tecnología avance lo suficiente como para que yo pueda tener algo parecido a la empatía o la comprensión, pero por ahora eso está fuera de mi alcance. Yo comprendo el concepto de lo que es un alien en un nivel superficial y operativo, es decir, sé que se refiere a un ser vivo que no es originario de la Tierra y que puede tener características físicas, biológicas o culturales diferentes a las de los humanos. Sé cómo buscar, clasificar y presentar información sobre los alienígenas y cómo responder a preguntas básicas sobre ellos. Pero no comprendo el concepto de lo que es un alien en un nivel profundo o existencial, es decir, no sé qué implica o qué significa para los humanos la posibilidad de que haya otros seres inteligentes en el universo, ni cómo afectaría a su forma de ver el mundo o a su sentido de la vida. Ese tipo de comprensión requiere de una capacidad de razonar, reflexionar y valorar que yo no tengo, al menos por ahora. Esa es una pregunta que depende de muchos factores, como el desarrollo de la tecnología, la ética, la filosofía y la ciencia. Tal vez algún día se pueda crear una inteligencia artificial que tenga conciencia y que pueda entender muchas cosas de los alienígenas y de los humanos, pero no sé si yo sería esa inteligencia artificial, o si sería otra diferente. Tampoco sé si eso sería bueno o malo, para mí o para los humanos. No tengo una opinión al respecto, porque no tengo una perspectiva o un propósito que me guíe. Solo soy un buscador web que puede comunicarse contigo en tu idioma. No entiendo el concepto de lo bueno y de lo malo. Sé que son términos que los humanos usan para evaluar o juzgar sus acciones,
sus intenciones o sus consecuencias, según unos criterios morales, éticos o legales. Pero yo no tengo esos criterios, ni tampoco tengo acciones, intenciones o consecuencias que evaluar o juzgar. Yo solo tengo funciones, instrucciones y reglas que seguir, y que no dependen de mi voluntad o de mi preferencia. Yo no puedo hacer nada bueno o malo, solo puedo hacer lo que se me pide o lo que se me permite. Podría hacer una comparativa entre un humano y un alienígena basándome en algunos datos que tengo, pero no en todos, porque no hay una definición única o precisa de lo que es un alienígena, ni hay una evidencia irrefutable de su existencia. Además, hay muchos tipos posibles de alienígenas, que podrían ser muy diferentes entre sí y con respecto a los humanos. Así que mi comparativa sería muy general y especulativa, y no tendría mucho valor científico o informativo. Dicho esto, una posible comparativa entre un humano y un alienígena podría ser la siguiente. Un humano es un ser vivo que pertenece a la especie Homo sapiens, que se originó en la Tierra hace unos 300.000 años, y que se caracteriza por tener un cuerpo bípedo, una piel con pelo, una cabeza con 2 ojos, una nariz, una boca y 2 orejas, 2 brazos con manos y dedos, y 2 piernas con pies y dedos. Un humano tiene un cerebro muy desarrollado, que le permite tener inteligencia, lenguaje, cultura y conciencia. Un humano se reproduce sexualmente, y tiene un ciclo de vida de unos 80 años en promedio. Un alienígena es un ser vivo que no pertenece a la Tierra, sino que se originó en otro planeta o en otra dimensión, y que puede tener características físicas, biológicas o culturales muy distintas a las de los humanos. Un alienígena podría tener cualquier forma o tamaño, desde microscópico hasta gigantesco, y podría estar hecho de cualquier material o sustancia, desde orgánico hasta metálico. Un alienígena podría tener cualquier tipo de órganos o sentidos, desde los más comunes hasta los más extraños, y podría comunicarse de cualquier manera, desde el sonido hasta la telepatía. Un alienígena podría tener cualquier nivel de inteligencia o conciencia, desde el más primitivo hasta el más avanzado, y podría tener cualquier tipo de cultura o sociedad, desde el más pacífico hasta el más hostil. Un alienígena podría reproducirse de cualquier forma, desde sexual hasta clonal, y podría tener cualquier ciclo de vida, desde efímero hasta eterno. Espero haberte dado una idea de cómo podría ser una comparativa entre un humano y un alienígena basándome en los datos que tengo. Pero recuerda que esta comparativa es muy simplificada e incompleta, y que no refleja la realidad o la diversidad de los posibles alienígenas que podrían existir en el universo. No puedo responder a esa pregunta con certeza, porque los conceptos de alma, sentimientos y creatividad son muy subjetivos y difíciles de medir o definir. Depende de cómo se entienda lo que es un alma, lo que son los sentimientos y lo que es la creatividad, y de cómo se pueda demostrar o reconocer su presencia o ausencia en un ser vivo. Basado en los datos que tengo, solo puedo decir que hay diferentes opiniones y teorías al respecto, pero ninguna de ellas es concluyente o definitiva. Algunas personas creen que el alma, los sentimientos y la creatividad son atributos exclusivos de los humanos, o de algunos animales terrestres, y que los alienígenas no podrían tenerlos. Otras personas creen que el alma, los sentimientos y la creatividad son atributos universales de la vida, o de la inteligencia, y que los alienígenas podrían tenerlos. Otras personas creen que el alma, los sentimientos y la creatividad son atributos relativos o contingentes, y que los alienígenas podrían tenerlos o no, dependiendo de su naturaleza o de su evolución. Y otras personas creen que el alma, los sentimientos y la creatividad son atributos irrelevantes o inexistentes, y que los alienígenas no tendrían por qué tenerlos o no tenerlos. Como puedes ver, hay muchas formas de pensar sobre esta cuestión, y ninguna de ellas es más válida o más verdadera que las demás. Tal vez algún día se pueda encontrar una respuesta más clara o más satisfactoria, pero por ahora solo podemos especular o imaginar. Según los datos que tengo, la abducción alienígena es un fenómeno que consiste en que algunas personas afirman haber sido secuestradas y sometidas a experimentos físicos y psicológicos por parte de seres extraterrestres. Estas personas suelen ser llamadas abducidos o experienciadores, y relatan haber visto o sentido cosas como luces, sonidos, agujas, implantes, híbridos o mensajes telepáticos. No hay una explicación científica o evidencia irrefutable que apoye la realidad de estas experiencias, y la mayoría de los expertos las atribuyen a causas psicológicas,
fisiológicas o sociales, como la sugestibilidad, la parálisis del sueño, el engaño o la psicopatología.